Hola amigos, ¿cómo estamos? Bienvenidos a un tour virtual más. Hoy nos dirigimos al Parque Nacional Yasuní. El Parque Nacional Yasuní es el área protegida más grande del Ecuador continental. Resguarda una impresionante biodiversidad en el corazón del bosque húmedo tropical amazónico y protege parte del territorio de la nacionalidad guaraní. En el Yasuní se han reportado cifras de biodiversidad sorprendentes para varios grupos de flora y fauna, nunca antes registradas en área protegida alguna. Aquí encontramos cientos de especies de árboles, anchos ríos que se desbordan con las lluvias torrenciales y grandes animales como el jaguar, la anaconda, el caimán, el águila arpía. También hallamos seres muy pequeños como el leoncillo o mono de bolsillo, el primate más pequeño del mundo, y una gran variedad de reptiles y anfibios que ubican a este parque entre los más biodiversos del mundo. El lado humano del Yasuní está también lleno de sorpresas. Dentro del parque habitan los Tagaeri Taromenane, pueblos indígenas en aislamiento voluntario. Para protegerlos a ellos y a la biodiversidad del Yasuní, se creó en 1999 la Zona Intangible Tagaeri Taromenane en el Parque Nacional Yasuní. La Zona Intangible y el adyacente territorio guaraní fueron declarados Reserva de la Biosfera por la UNESCO en el año de 1989. Pero antes de la llegada de los petroleros, los guaraní ya habían tenido varios contactos con el hombre blanco. A principios de los años 50, el ILV, una misión evangélica norteamericana, comenzó a sobrevolar la selva tratando de localizar y contactar con tribus indígenas en un ambicioso proyecto de evangelización. Sus lazos de amistad los creaban desde el aire, lanzándoles regalos. A los guaraní se les agrupó en protectorados donde sufrieron un proceso de occidentalización brutal. Fue el comienzo de su genocidio cultural, pero también el nacimiento de un mito que aún continúa. Un grupo de unos 50 guaraní decidieron seguir siendo libres, adentrándose aún más en la selva. Entre ellos, hicieron un pacto de sangre: no volver a ser contactados nunca más. Su jefe se llamaba Taga
y en honor a él se autodenominaron Tagaeri. Los Tagaeri ocuparon una extensión de selva muy rica en petróleo y pronto se vieron obligados a luchar contra las petroleras. Para evitar un baño de sangre, Alejandro Lavaca, un misionero capuchino español, decide arriesgar su vida y contacta con los Tagaeri para buscar una solución al conflicto. El 21 de julio de 1987, el misionero y la religiosa Inés Arango morían acribillados a lanzazos por los Tagaeri. Alejandro quiere acercarse porque ve venir el peligro sobre la selva, es decir, hasta entonces la selva es una selva muy aislada, nuestra zona, no había prácticamente blancos, el 95% de la gente era indígena, el 5% era blanco, pero él ya sabía que iba a haber petróleo, la carretera llega al Coca en el año 70 y con la carretera a todas las arterias petroleras y la selva ahí queda inerme ya, ¿no? Es decir, la selva era inconquistable para la técnica ecuatoriana, pero la técnica petrolera la pone al alcance de la gente, ¿no? Aunque él tenía un contrato con el Estado, con la petrolera, con CEPE en aquel momento, que era la estatal, para hacer un contacto, él ponía tales condiciones, lo difería de tal forma que los petroleros decidieron tomar unas medidas sustitutorias, ¿no? Y paralelas, y entonces tomaron un señor que se llamó el doctor Vela, con un grupo de gente armada que limpiaba la selva, es decir, porque le parecía que la actitud del obispo era una actitud, digamos, poco combativa, ¿no? Alejandro y nosotros lo que hemos querido es que no hubiera exploración petrolera en esa zona, ¿no? Pero si eso no se puede evitar, ¿qué es lo que le pasó a Alejandro? Bueno, al final él dijo, mira, yo soy un obispo, yo soy un misionero y este es mi oficio, ¿no? Yo no tengo que impedir que la gente se mate, ¿no? La noche anterior, cuando ya decidió entrar, reunió a algunos compañeros a decirles que iba a entrar al día siguiente donde los Tagaeri. Él era perfectamente consciente del peligro porque, bueno, era un hombre muy experto, había estado muchas veces y sabía lo que podía pasar. Él pidió que le acompañara a Inés, ¿no? Que era una religiosa colombiana, capuchina, que era una mujer muy valerosa que le había acompañado a él en muchos viajes a los Guaraní y que había dado muchas pruebas de valor, ¿no? Los Guaraní tenían dentro de una selva inmensa, tenían como dos huequitos en esa selva, ¿no? En un huequito estaba una casa ya muy vieja y después a unos 300 metros había una chacra, es decir, una huerta de yuca, también con los árboles, con los troncos de árboles cortados un poco alto. El helicóptero no se podía posar y ellos tenían que lanzarse desde una piola, desde unos 3-4 metros. Cuando ellos llegaron allí, ahí había unos jóvenes Guaraní, unos muchachos jóvenes, que al ver al helicóptero se retiraron a la selva. Entonces el helicóptero bajó un poco, hasta unos 3-4 metros, y ellos se descolgaron. Que un obispo fuera acribillado por las lanzas guerreras de los aborígenes era algo no visto ni en tiempos del descubrimiento.